Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8. Vamos a introducir el mensaje leyendo este texto que está en el Evangelio de Marcos, y en donde el Señor Jesús nos expresa su deseo de que nosotros podamos comprender, entender, dimensionar el alcance de quién es Él para nuestras vidas. Marcos capítulo 8. Y al leer Marcos usted se va a dar cuenta, cuando luego leamos el texto que está en 2 de Corintios capítulo 5, cómo el apóstol Pablo hace esta unión y desarrolla esta pregunta que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. Leamos lo que dice Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. Dice lo siguiente: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Amén. Palabra del Señor. Luego de que Cristo desarrolló su ministerio, porque esto sucede algunos hechos después, no al principio, sino luego que él ya había hecho milagros, había mostrado su misericordia y tantas cosas que nos enseñan de la verdad de Dios, Jesús confronta y ve esa necesidad de saber, manifiesta el deseo de Dios de que nosotros podamos comprender quién es Jesús. Es por eso esta pregunta no es sacada al azar, no es algo que a mí se me ocurrió, tampoco es filosofar en torno a la persona de Cristo, sino que en Jesús existía ese interés. Jesús pregunta y dice: ¿qué es lo que dicen los hombres que soy yo? Y los hombres al ver a Jesús se hacían una imagen: no, Él es esto otro. Hoy sucede lo mismo. La gente tiene una imagen de Jesús: el maestro, el mártir, el político y tantas cosas más que el mundo, sin conocer a Cristo, piensa que Jesús es. Mas Jesús le pregunta a Pedro: ¿y quién? A todos sus discípulos, perdón. ¿Y quién creen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La Biblia nos revela en los otros versículos, en los otros evangelios, que Jesús le dice a Pedro que Dios le reveló por gracia esa respuesta que él da tan cierta: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, aquel que había de venir. Esta declaración significaba que Jesús era ese que tantos esperaban, que Jesús era aquel hombre, aquel Mesías prometido a Moisés, aquel Mesías prometido a Noé, aquel Mesías prometido a David y a tantos. Como la Escritura nos declara y nos enseña que Cristo no solo fue esperado por aquellos de su época, sino que Cristo fue esperado por todos aquellos que recibieron la promesa de salvación y creyeron y murieron creyendo en Él. Al dar una respuesta a esta pregunta, es necesario que nosotros vayamos más allá. No solamente responder un conocimiento aprendido. A mí me enseñaron que Jesús era esto, puedo responder. ¿Quién es Jesús? No, Jesús es el Cristo, es el Mesías. Vamos más allá. La pregunta nos lleva a hablar de manera vivencial. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿El Salvador? ¿El que cambió y transformó nuestro corazón? ¿El que nos dio todo lo que queríamos y anhelábamos? ¿Aquel que cumplió nuestros deseos? ¿O aquel que nos hizo morir juntamente con Él para levantarnos a una nueva vida de esperanza? Pablo va a ser el que va a desarrollar en esta carta que escribe a los Corintios, en los versículos que vamos a leer, esta pregunta. Va a enfrentar también a aquellos que le van a leer: ¿sé realmente quién es Cristo? ¿Puedo saber realmente quién es Jesús? Claro que sí, damos gloria a Dios por eso, hermanos. Amigos, si hemos estado un tiempo alejados del Señor, si quizá en nuestra vida hay decisiones que están tambaleando,
Créame que esta pregunta es esencial. No por nada Jesús la hace en las Escrituras. No por nada el Señor pide que guarden silencio. ¿Por qué pedirá Cristo guardar silencio frente a tan grande revelación? Porque eso tiene que revelarlo Dios al corazón. Porque Jesús tiene que significar para usted y para mí el Cristo. No porque me lo digan. No porque me digan, no, Él es el Cristo, Él es Jesús, el que prometieron. Ah, ya, Él es ese. Sino que Pedro nació de su corazón, por gracia puesto por Dios esa exclamación. Tú eres el Cristo, el que nos va a salvar, el que va a hacer esa obra. Y Jesús desea que esa exclamación nazca de nuestros corazones, no solo esta mañana, sino cada día de nuestra vida. Amén. Amén. Quiero invitarles ahora a que podamos ir a 2 de Corintios, capítulo 5. Y que el Señor pueda hablarnos en esta mañana. Somos vasos de barro, hermanos. Siempre lo decimos, no tenemos miedo en reconocerlo. Frágiles. Aun cuando hacemos lo que nos corresponde hacer, Jesús dice que nos queda confesar. Siervos inútiles somos. Eso es lo que dice la Escritura. Aun cuando hacemos lo que nos corresponde hacer, Jesús nos llama a ir en humildad delante de Dios y humillarnos delante de Él. Leamos, y cuando usted vaya leyendo, lo único que le pido, querido hermano y amigo, es que usted pueda ir encontrando el sentido y la relación que existe entre esas preguntas que Jesús le hace a sus discípulos y cómo Pablo busca desarrollar en esta carta una respuesta de vida eterna. Dice así la palabra del Señor. Leemos 2 de Corintios 5 del versículo 11 al versículo 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El versículo 16 para mí en esta mañana es uno de los más importantes, si es que no es el más importante para poder exponer la palabra de Dios. Pongan mucha atención en el versículo 16. Versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, no dice la Escritura. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, nos encomendó a nosotros, los creyentes, a quienes hemos creído y hemos renacido una nueva vida, compartir esta verdad. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a todos, no haciendo acepción de personas, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra. Qué bueno que Pablo diga esto, la palabra. No una idea, no algo que a mí se me ocurre, sino que hay un fundamento que es la Escritura, la Biblia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Se da cuenta cómo Pablo desarrolla esta pregunta? Cómo Pablo comienza y nos da una respuesta a nuestros corazones que podemos formular y fundamentar y decir: Señor, tú esto eres. Eres para mi vida, por lo que tú has producido en mi vida, por el cambio que has hecho en mí. Pero tenemos que partir desde lo esencial, desde donde el apóstol Pablo inicia estos versículos que hemos leído. Porque el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias, porque no huimos de esta realidad, queridos hermanos. Tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo. Pablo ocupa una palabra más fuerte: persuadir. Es decir, nosotros cuando compartimos nuestro testimonio, hablamos de Jesús en las calles, en nuestros lugares de estudio, no podemos huir esa verdad. Cuando compartimos a Cristo, buscamos persuadir a la gente de que Él es real, pero nos encomendamos en temor a Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros sigamos la lectura. Quien comparte a Cristo y busca persuadir a los demás de la realidad, de la existencia de Dios en Jesús, tiene que pensar primeramente qué es lo que somos, cómo encomendamos nuestra conciencia a aquellos, a Dios, cómo los que nos escuchan pueden ver la imagen del Dios invisible en nosotros. Es por esto que este versículo 11 es tan importante para hablar de la reconciliación y de la obra de Jesús. Pablo nos enseña y nos dice: tengamos temor al momento de persuadir a los demás de este mensaje. Porque si no examinamos nuestra vida y no hay un cambio y una transformación en nosotros, entonces las conciencias de los otros van a ser manchadas. Y Dios nos conoce. Por eso Pablo dice: a Dios les manifiesto lo que somos, porque Él conoce nuestro corazón. Mas los hombres conocen ¿qué cosa? Nuestras obras, nuestros actos. Dios nos va conociendo. El versículo 12 dice: no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo les recuerda a sus hermanos cómo fue él y sus compañeros. El apóstol Pablo les anima a sentirse tranquilos y confiados porque hubo coherencia en el mensaje. La palabra de Dios nos enseña el testimonio de Jesucristo. Nos lleva no solamente a hacer obras, porque luego cuando leemos, más adelante entenderemos que esto no son obras, sino que es Dios el que produce el cambio en nosotros. Pero Pablo comprendía muy bien el contenido del mensaje, lo expresa en los versículos 14 y 15. Pero así también el apóstol nos dice que no se recomienda, no le está contando como que ustedes no me conocieran a mi hermano y yo me parara acá y empezara a decirle: hermanos, supieran cuán bueno soy yo y cómo las cosas que hago en mi casa. Ustedes vieran cómo yo ayudo a la gente. Pablo no está haciendo eso. Pablo está diciendo: hermanos, ustedes fueron testigos de lo que yo fui en medio de ustedes. No es necesario que yo venga a captarme o a contarles. Gócense y estén orgullosos. Por eso dice: gloríense. Estén orgullosos de lo que les mostré, para que cuando vengan los falsos maestros con otra enseñanza que no es la que yo les estoy dando, recuerden, 14 y 15 resume esta enseñanza, ustedes puedan entender que no es por apariencia, no es por los resultados, porque a veces nos vamos por eso. ¿Esa falsa enseñanza produce resultados? Claro que sí produce resultados, pero son aparentes. Pablo sostiene en el versículo 1: más Dios nos conoce y nuestras conciencias están abiertas y desnudas delante de Él.
nos encomendamos también a lo que los demás puedan pensar. Esto resume el compromiso del Evangelio. Esta palabra es para nosotros, para la iglesia. Estos dos primeros versículos hablan firmemente de la responsabilidad que la iglesia de Cristo debe tener hacia el mundo, hacia afuera. ¿Nos podemos defender de esta manera, queridos hermanos? Es nuestro compromiso hacer el llamado a quienes nos escuchan, a quienes le hemos dicho con libertad: yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Nos podemos defender de esta manera en la cual Pablo se defiende diciendo: examinen, vean? Pueden estar tranquilos y en paz que lo que hemos mostrado, reflejo de nuestro corazón, es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Una gran pregunta para esta mañana, para cada uno de nuestros corazones. ¿Podemos defendernos de esta manera? Pedro nos insta y nos exhorta en una de sus cartas a que todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, nosotros debemos poder defenderla. El versículo 13 dice lo siguiente: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Qué importante es este texto, queridos hermanos. Qué decidor este texto para estos días de confusión, para estos días de dolor, no solamente vividos en Valparaíso, sino en tantos lugares del mundo. Qué decidor es este mensaje y este versículo tan corto para que nosotros podamos entender la forma en la cual debemos relacionarnos con el mundo. Pablo dice que si somos locos, para Dios somos locos. Él nos comprende, Él nos ve. Porque el mensaje del Evangelio es locura. Porque decirle a las personas: no mates, no mientas, hablarles de la fidelidad, hablarles del perdón, de la misericordia, es una locura. No es una realidad. Hablarles de todas las demás cosas hermosas que ellos desean son reales, pero el Evangelio, dice la Escritura, tiene que significar una locura para aquel que lo oye por primera vez. Predicamos locuras, porque predicar locura no es hablar de milagros. Los milagros están presentes en medio de nosotros. Predicar locura es hablar del Evangelio de Jesús, del llamado a la transformación. Eso es predicar locura. Y somos locos, sí, somos locos para el mundo. Dementes, ese es el significado. Falta de cordura. Pero la Escritura dice que para nosotros, entre nosotros, ¿qué es lo que somos? Cuerdos. Entre nosotros podemos considerarnos cuerdos. Por esto yo sostengo y enseño también siempre: ¿quiénes somos nosotros para exigirle al mundo que nos considera locos que vivan conforme a lo que nosotros consideramos cuerdo, en sano juicio? ¿Cómo podemos esperar que los que están afuera, que aquellos que no son creyentes, que se burlan incluso y nos dicen dementes, puedan considerar que nuestro mensaje es verdadero y es sincero? Es imposible. Porque si no hay una obra de Dios de por medio, no va a suceder. Vamos a seguir siendo considerados locos. Pero por esto es que los dos versículos, el 11 y el 12 que hemos leído primeramente, son importantísimos para que realmente seamos considerados locos, no por lo que hablamos, sino por lo que vivimos. ¿A cuántos de nosotros nos pasa cuando nos confrontan con alguna actitud de nuestra vida? Tú estás loco, ¿cómo vives así? ¿Cómo te aguantas hacer eso? Yo lo hago nomás, tú deberías hacer lo mismo. ¿Le ha pasado esa exclamación? ¿O esa confrontación? Incluso aquellos que más amamos, o aquellos que se introducen en nuestra vida para darnos quizá un momento de alegría, nos hacen sufrir y mirar atrás y nos dicen estas palabras. No por lo que pensemos, hermanos, porque es muy lindo pensar como Cristo piensa. Es muy hermoso y es muy transformador quizás para los demás. Oye, que habláis lindo, te pasaste. Pero ¿y tu vida? ¿Es considerada una locura nuestra vida para el mundo? Entre nosotros no debe extrañarnos. No debería extrañarnos. Debería ser lo más cuerdo entre los creyentes comportarse
como Cristo nos demanda que nos comportemos. Es más, debe ser nuestra meta. No debe ser motivo de jactarnos en la iglesia. Yo soy así, yo hago esto otro, yo oro, yo canto, yo cambié. No, hermanos. Eso se refleja en el mundo, para que el mundo entienda la locura del Evangelio y viva esta verdad. Es eso lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos. ¿Qué es lo que debemos anunciar para que esto cambie? Es muy hermoso este texto que leemos en Corintios. Siempre nos preocupamos del versículo 17. Ah, no, si el Señor hizo todo nuevo, aquí empezamos, vamos. Las cosas viejas pasaron. Pero esto tiene un contenido. Esto tiene un llamado profundo. El apóstol Pablo nos dice, ¿qué debemos predicar para que esto cambie? Para que este versículo 13 deje de ser una locura. Es algo inalcanzable e imposible para el mundo. Lo leemos y dice el 14 y el 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, aprieta nuestro corazón. Pensando esto, ¿qué es lo que nos hace pensar? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, Cristo murió por todos aquellos que Él llamó, y todos aquellos que Él ha llamado deben morir. Amén. Versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven, es decir, aquellos que murieron y renacieron, viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto resume el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es un pequeño resumen que hace Pablo en 2 versículos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera detenerme en la frase que Pablo ocupa cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y nos habla de aquello que caracteriza el mensaje de la cruz. De aquel mensaje que debe caracterizar al cristiano, al evangélico. La cruz de Cristo, el llamado al arrepentimiento, la vida nueva en Jesús. Vida nueva en Jesús. Estos versículos tienen que matizar constantemente el mensaje que nosotros predicamos al mundo. Porque el Evangelio nos lleva a pensar en la transformación de nuestra vida, no en el cumplimiento de nuestros sueños y anhelos. Hagamos un ejercicio lógico, hermanos. ¿Serán los sueños y anhelos de un hombre caído la realidad de Dios? Claro que no. Porque uno dice, yo quiero soñar, yo tengo sueños, tengo anhelos, tengo proyectos. Pero Dios ha transformado nuestra vida. Y hay algo que sostengo con toda fuerza, queridos hermanos. Dios no tiene sueños. Porque los sueños hablan de imposibilidades. Los sueños hablan de aquellas cosas que no se pueden alcanzar. Dios vive solamente de realidades. Y Dios quiere darle una realidad a su vida. No hacerlo soñar, sino mostrarle que en Él hay verdadera vida. La realidad de Dios es mucho más hermosa que cualquiera de nuestros sueños y anhelos, hermanos. Es eso lo que estos versículos 14 y 15 comienzan a declararnos en fe. La realidad de Dios es mucho más hermosa que cualquiera de nuestros proyectos, anhelos y sueños, porque el Señor desea cambiarlos y mostrarnos y decirnos, no, deja de vivir de sueños, yo quiero hacer algo real en tu vida, algo cierto, no proyectos hacia el futuro o ahora, sino que quiero que vivas lo que yo quiero enseñarte y mostrarte que mi realidad es mejor y mucho más grande. Y en realidad es un sueño mucho más imposible que cualquiera de los sueños y anhelos que te puedan contar y sembrar en tu corazón. Es esto lo que Pablo nos dice. Y respecto a esto nosotros tenemos que rogar a Dios para que Él disponga fe en nuestros corazones y podamos creer, Señor, yo quiero vivir tu realidad. Porque te necesitamos, Señor, a causa del pecado es que necesitamos a Dios. No por nada murió Cristo, queridos hermanos. Cristo murió porque necesitábamos de alguien. Necesitábamos de un mediador, de alguien que pudiera hacer lo que es imposible para nosotros. Milagros,
prodigios, multiplicaciones. No. Eso confirma al Salvador. Eso confirma al Dios Todopoderoso. Eso nos da esperanza de que en cualquier circunstancia difícil, imposible en la naturaleza, Dios puede obrar un milagro. Amén. Yo lo creo así. Siempre lo he creído así. Siempre lo voy a enseñar así. Pero quiero en esta mañana, y como lo hago siempre, quitar la vista de aquellas cosas que deseamos. Porque deseamos esas cosas. Deseamos prosperidad, salud. Deseamos esas cosas con todo nuestro corazón. Pero deseamos que nuestra vida sea transformada. Deseamos que el milagro más grande de Dios se produzca en nuestro ser. Deseamos que a causa de esa necesidad que nosotros tenemos, Dios nos haga reiniciar en el Evangelio y nos confronte al llamado que Él nos hace. El apóstol Pablo en el versículo 16 nos dice lo siguiente. Luego de haber hecho todo esto en estos 5 versículos, 4 versículos, 5 versículos, nos expresa esta realidad del creyente. El llamado al evangelismo, el llamado a compartir, no solo en palabras, sino en vida. Nos expresa el contenido y nos resume cuál es el evangelio. Esto no es el evangelio, dice Pablo, sino que esto es el evangelio. Y esto es lo que ustedes tienen que predicar y anunciar, no otras cosas. Es esto lo que debe matizar el mensaje. Porque si hablamos de sanidad, tiene que ser por medio de Cristo y guiar a la persona a Cristo. Si hablamos de prosperidad económica, de salir de las deudas y de orden, no puede ser sacando a Cristo de en medio. Tiene que ser un llamado al orden, a la verdad. Si hablamos de milagros, tiene que ser con Cristo de por medio, guiando a la persona a entender la obra que Él ha hecho. Si no está matizado por eso, hermano, sino simplemente con el hecho de conceder deseos del corazón humano y que nosotros nos podamos sentir bien a causa de lo que el Dios Todopoderoso puede darnos, entonces debemos redefinir el Evangelio en el cual hemos creído. Por eso que Pablo en el versículo 16 nos dice lo siguiente: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este es el versículo que llena mi corazón en esta mañana y me hace pensar. Y es el versículo que nos une con las preguntas de Cristo a sus discípulos. ¿Cómo hemos conocido a Jesús? ¿Según la carne? ¿Qué es lo que significa según la carne, hermanos? ¿Qué es lo que se nos ha contado de Cristo? ¿Se nos ha contado al Cristo que la Biblia nos relata? ¿Se nos ha contado la vida nueva que el Evangelio nos llama a vivir? ¿O se nos ha contado un Cristo el cual tiene ciertas características que están en la Escritura, pero no ha producido nada en nuestra vida? Porque el Cristo verdadero, el mensaje del Evangelio, produce una transformación en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha provocado? ¿Cómo hemos conocido a Cristo? Hoy, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, debemos meditar en las palabras de Pablo, queridos hermanos. Meditar en Él. Si lo que Cristo o lo que de Cristo conocemos no ha cambiado nuestro ser, o no nos ha hecho anhelar esa vida nueva que Jesús nos habla, entonces, una vez más insisto, debemos redescubrir el Evangelio. No por nada el versículo 17 viene a continuación, cuando Pablo se hace esa pregunta y pregunta, porque Pablo también conoció a Cristo según la carne. Ustedes pueden leer el capítulo 26 del libro de los Hechos en sus casas y van a ver cómo Pablo hace esa descripción dolida de lo que él fue. Yo perseguí a la iglesia, cuenta Pablo. Y Pablo conocía a Jesús, porque el mundo conoce a Jesús a través de la televisión, a través de predicaciones, unas falsas, otras reales, a través de libros, a través de estas fechas como la Semana Santa. El mundo sabe quién es Jesús.
pero lo sabe de acuerdo a su propio pensamiento, a la imagen que ellos se hacen. Ayer predicábamos en el centro y decíamos, para muchos es el flaquito colgado en una cruz, el barba le dicen algunos. Para otros, claramente lo consideran un charlatán. Más para nosotros, Jesús es vida, y es esperanza, y es el Hijo de Dios, encarnado, muerto en una cruz y resucitado, para darnos vida, y vida nueva. Y es eso lo que el versículo 17 nos dice, el versículo que nos sabemos de memoria, porque es el que nos salva y el que nos saca de esas situaciones tan difíciles. Porque cuando estamos pecando, sin duda nos acordamos de este texto. Señor, todo es nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo. Vamos, vamos, adelante. Pero usted ha leído junto conmigo y sin duda usted ahora va a entender el real significado del versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno realmente conoció a Cristo, conforme a lo que el Espíritu Santo obra en nuestras mentes y corazones, no conforme a la carne, dice Pablo, entonces es nueva criatura y su vida ha sido transformada. Si nosotros no hemos sido transformados por Dios y no somos nuevas criaturas, renacidos para buenas obras, como habla también el apóstol Pablo, entonces realmente no hemos conocido a Cristo, sino lo que se nos ha predicado y lo que hemos conocido de Él es conforme a la carne, conforme a nuestros propios deseos y pensamientos. Parece fuerte, parece muy radical la expresión de Pablo, pero es la realidad. Es esa la realidad que nosotros nos toca vivir. Y es esa realidad que nosotros debemos predicar. Y no callar a causa de lo que la gente pueda pensar. Pero ¿cómo va a predicar eso? ¿Cómo va a decir eso si la gente se va a espantar? ¿Quién atrae? ¿Quién llama? ¿Quién transforma? ¿Quién reconcilia? Nosotros llamamos al mundo, al hombre, a reconciliarse con Dios. Pero ¿quién reconcilia? Cristo. Nosotros hacemos el llamado, somos ministros de esa verdad, embajadores de esa verdad. Y no podemos escapar de eso. Somos llamados a reconciliar al hombre, al mundo con Dios. Llamamos al mundo, reconcíliense, vuelvan a Él, porque ahora hay esperanza por medio de Cristo. Y en el pasado también hubo esperanza por medio de Él. Todos los profetas y todos los antiguos miraron a Cristo hacia el futuro prometido. Y así nosotros, ¿qué hacemos ahora? Miramos hacia atrás, a Jesús, muerto en la cruz, resucitado. Y miramos hacia el futuro, para esa esperanza de vida nueva, real en Cristo, de una vida eterna, porque vida nueva hoy debe haber en tu corazón y en mi corazón, hermano querido. Vida nueva. El versículo y los versículos 18 y 19 dicen lo siguiente: y todo esto proviene de Dios. Gloria al Señor por eso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria al Señor. Cómo estos versículos hablan de esta obra de gracia de Dios. Porque comienza a ser un llamado a nuestros corazones. Nueva vida. Si has escuchado el mensaje, nueva vida. Pone un soporte. Habla de cómo tiene que ser el predicador. Habla del compromiso que debe tener el creyente. Habla de las armas que podemos tener para defendernos de los falsos maestros. Nos habla del contenido del mensaje que debe matizar el Evangelio. Nos consuela y nos dice: van a ser considerados locos, pero no por los ademanes que hagan, sino por la vida nueva que hay en ustedes. Hay un fundamento luego para decirnos: por lo tanto, si ustedes conocen a Dios, realmente al Dios del Evangelio, su vida ha sido transformada y debe ser transformada. Pero tranquilos,
Aquí le ponemos paño húmedo, aquí Dios nos reconforta, pero tranquilos, esto no es de ustedes. Esto no lo pueden hacer con su fuerza, esto proviene de Dios. Esto lo hace Dios. Por eso cuando usted siente en su corazón el deseo de cambiar, de venir a la iglesia a escuchar la palabra, cuando usted se ha llevado en oración en su casa, quizás, tengo que orar, aunque sea unos 5, 10, 3 minutos, 1 hora, no sé, lo que Dios disponga, glorifique a Dios porque no es de usted, sino que Dios está haciendo una obra nueva en nosotros. Y la gracia de Dios se manifiesta en estas cosas. Por eso, hermanos, si usted analiza su corazón, hace esa meditación que todos deberíamos hacer y piensa, yo no estoy en esto, pero lo deseo. Yo no estoy en esto, pero Señor, transfórmame. ¿Cuántos estamos luchando con nuestras fuerzas? Pero Pablo insiste, versículo 18, y todo esto que yo he hablado no proviene de ustedes, sino proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. ¿Qué seríamos sin Jesús, hermanos? El héroe de nuestra vida, el Salvador. Ayer escuchaba una canción y se conmovía mi corazón. Quien derrotó a la muerte y al pecado. ¿Podemos hacerlo nosotros? No, hermanos. No, yo voy a vencer al pecado. Jesús ya venció, hermanos. Crea en Él. Crea en sus palabras. Crea en su llamado a la vida nueva. Es eso lo que debe significar. Y es eso lo que debemos enseñarle al mundo, que debe significar esta, comillas, Semana Santa para afuera. Un cambio y una transformación, una predicación de la vida nueva y de la razón por la cual Cristo tenía que morir, porque no fue algo sin consistencia, hecho al azar, sino que había poder en ese sacrificio, y hay poder en ese sacrificio. Y antes de que fuera hecho, también había poder en ese sacrificio. Nosotros cargamos, queridos hermanos, con esta encomienda. Estos versículos describen cuál debe ser el mensaje de la iglesia de Jesucristo. La fe en Jesucristo nos da la convicción de que seremos oídos, que nuestros pecados no serán tomados en cuenta. Leyó el 19, reconciliando a Dios, que Dios estaba en Cristo consigo, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Maravillosa promesa. ¿Ha pecado? ¿Ha cometido errores? Antes de venir a la iglesia, ¿pecó? ¿Vio su corazón? ¿Hay en su corazón aún maldad, vestigios de ese viejo hombre? ¿Está recién enfrentándose al Evangelio? Yo le doy un mensaje de esperanza. Jesús, Dios en Cristo, nos perdonó nuestros pecados y pasó por alto todas esas cosas, no para que vivamos conforme a nuestro gusto, sino para que renazcamos a buenas obras. Gloria al Señor por eso. Una vez más nos encontramos con la advertencia, la reconciliación con Dios. El ministerio de la reconciliación claramente no expone ni mejoras salariales, no expone familias perfectas, vidas sin enfermedades o sufrimientos. No es lo que expone. El Evangelio de la reconciliación anuncia y confronta al corazón del ser humano a que todos sus sueños y anhelos se ahoguen en la sangre de Cristo. Es como que esta etapa fuera un sueño, un anhelo, un proyecto. Y el mensaje del Evangelio nos dice, ahoga eso en él, que quede bajo y cubierto, para que lo que renazca sea la realidad de Dios a tu vida, hermano, a su vida. Vivamos la realidad de Dios en este día. Seamos llamados a reconciliarnos con Dios y a vivir su realidad. Porque el Señor puede darnos mayores cosas y nos quiere dar mayores cosas. Él no solamente quiere cambiar nuestras obras, sino nuestras motivaciones también. Y nuestros deseos. La verdad de Cristo, queridos hermanos, es la que nos hace libres.
la verdad de Cristo y este mensaje que se caracteriza por exaltar a Jesús y su obra es el que transforma la vida de cada uno de nosotros. No busquemos ayudar a Dios porque Dios no necesita ayuda, hermanos. No busquemos adornar algo que no necesita ser adornado, sino que anhelemos con todo el alma y con todo el corazón que Cristo sea conocido por todos, hermanos. Versículos 20 y 21 dicen lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se da cuenta quién es el que está llamando a la reconciliación? ¿Quién nos inspira y nos llama a hacer este llamado? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el llamado del Evangelio. ¿Debe llamar el Evangelio a otra cosa? No, hermanos. Pablo nos habla de esto. Reconciliados con Dios. Volvamos a Él. Yo lo exponía de la siguiente forma. Es como que sin Cristo, sin esa obra de Jesús, la línea telefónica está cortada. Directamente con una tijera cortada. Porque la muerte de Cristo, ¿qué nos promete y qué nos enseña? Que la comunicación con Dios se restableció. Eso nos enseña la muerte de Jesús. Es decir, podemos volver a orar y tener la seguridad que Dios nos va a escuchar. Podemos acercarnos a Dios y tener la seguridad que Él obra en nosotros. La promesa de Cristo a los antiguos les daba certeza de que Dios les oiría y obraría un cambio en sus vidas y les transformaría. Pero ¿saben? En Cristo no solamente se restableció la línea de comunicación, sino que hay una promesa más grande. Ahora podemos encontrarnos con aquel que ha hecho el llamado, porque la promesa en la resurrección es que podemos alcanzar la vida eterna. No solamente hablar con Dios, no solamente que Él haga una obra para que nuestra vida aquí sea cambiada, sino para que podamos encontrarnos con Él. Amén. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Él hará. Y glorificamos al Señor por eso. Dice la Escritura, el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vistos justos, blancos, dice la palabra de Dios. Se puede dar cuenta en la imagen que está ahí atrás, ¿cierto? Una mancha. Yo siempre lo he visto así, hermanos. Lo negro y oscuro de nuestro ser, al momento de encontrarnos con Jesús, es cubierto por la sangre de Cristo. Y esa sangre, al momento de caer a nuestros pies, no deja oscuridad, sino la Escritura dice que deja un color blanco y puro. Nos limpia de nuestra maldad. Jesús es, fue y será fiel. Esto imposible, Dios lo hace posible. Por eso, frente a la pregunta ¿quién es Jesús?, ¿qué es lo que nosotros podríamos responder? Jesús es quien por medio de su vida, obra y muerte y resurrección hace posible que quienes crean en Él se arrepientan de sus pecados y comiencen a vivir una nueva vida, un viaje predestinado al encuentro con Dios. Ese es Jesús, hermanos. Él es Jesús. Y ese es el Jesús que predicamos y que anunciamos. Por eso, estimados hermanos, en esta mañana, así como Cristo le preguntó a sus discípulos, así como Cristo quería saber, porque Él quería saber, así como Cristo quería saber
¿Qué es lo que los hombres dicen de mí? Así como Cristo quería saber de sus discípulos, ¿qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? A ver. Muchas respuestas erróneas pueden haber. Pero hay una sola que no tiene que ser aprendida, sino tiene que ser experimentada, vivida. Si vamos a responder que Jesús es el Cristo, entonces tenemos que considerar el versículo 17 de este texto que hemos leído. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Póngase de pie, querido hermano, si puede hacerlo en el nombre del Señor. Este es el Evangelio de Jesucristo. Podemos responder esta pregunta. Nuestro Señor Jesús no hubiera preguntado a sus discípulos si no hubiera estado seguro, certero, en saber de que la pregunta que él hacía tenía una respuesta clara. Jesús le dice a sus discípulos: guarden silencio. No le cuenten a nadie que yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos, el mundo, experimentara lo que significa que Él sea el Cristo. Podemos enseñarle a la gente sistemáticamente tantas cosas, pero si no experimentamos a Jesús, su obra en nosotros, entonces, como dice el versículo 16, a Cristo le hemos conocido según la carne. Pero hoy podemos conocer a Jesús conforme al Evangelio de Dios, predicado, anunciado. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tan hermoso regalo que nos haces, Señor, conmemorar y recordar, Señor, no solo hoy, Señor. Si bien debemos reconocer que aprovechamos esta fecha para poder hablar a aquel, Señor, que no te conoce. Aprovechamos esta fecha para quizás mover el brazo hacia el lado, golpear el costado de aquel pariente, familiar o amigo que ha estado lejos y decirle: oye, hoy día es domingo, domingo de resurrección, vamos a celebrar a Jesús. O el viernes, mientras la gente descansa, le hablamos y le decimos: ¿usted sabe por qué está descansando? Sí, Señor, lo utilizamos para eso. Pero tal como se ha compartido durante todo este culto, tú, Señor, cada día, Señor, renuevas tu misericordia. Y cada día en nuestra vida, Señor, Jesús, su obra en la cruz, su resurrección nos hace mirarnos y decirnos: hemos renacido una nueva vida. Amado Dios, tan poderoso y bueno eres tú, Señor, que venciste a la muerte y al pecado, Señor. Fuiste grande en misericordia, Señor, y poder. Tú lo hiciste, Señor. Gracias, Dios. Tú te hiciste pecado, Señor, por nosotros. Que nosotros podamos hoy entender que más allá, Señor, de todas las cosas que anhelamos, siempre tú, Señor, apuntas a nuestro carácter, apuntas a la transformación de nuestra vida, apuntas al cambio, apuntas a tantas cosas que nos son imposibles, como la humildad, el perdón, la templanza, la fe, Señor, el amor real y verdadero, ese que no es egoísta, que no busca lo suyo propio, sino que piensa en el otro, ese que deja la sangre a un lado para darse por aquellos que sufren. Señor, en esta mañana, en esta tarde, qué bueno ha sido recordar tu Evangelio.